Hola hermanos, les saludo una vez más en el amor de nuestro Dios. Abra su Biblia, por favor, en Santiago 3, del 17 al 18. El capítulo de hoy se titula La verdadera sabiduría. La palabra del Señor dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La verdadera sabiduría entra en contacto con nosotros, pero no puede ser afectado por nosotros. Es como la luz que disipa la oscuridad, todo lo ilumina, pero no puede ser influenciada por nada. La luz es la que influencia, pero no puede ser influenciada por la oscuridad. Eso es un reflejo del carácter de Dios, porque Dios lo ilumina todo y Dios no puede ser afectado por nada. Muy bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Que hay situaciones a nivel personal, familiar, laboral, social, que están lejos de ser el ideal que nosotros habíamos pensado en muchos aspectos. Frente a la injusticia, al caos, al desorden social, hay algo que nosotros hemos hecho mal. Si hay algo que no está funcionando bien en nuestras iglesias, si hay algo que no está funcionando bien en nuestras familias, si hay algo que no está funcionando bien a nivel personal, es porque hay cosas, hay malas decisiones que hemos tomado basándonos en esta pseudo sabiduría que hablábamos en el capítulo anterior. Si hubiéramos tomado buenas decisiones, no estaríamos en la situación en la que estamos, porque la palabra de Dios es pura, pero también se refiere a la pureza en su acción y es consecuente y no está contaminada por la inconsistencia. Si algo es de Dios, entonces las cosas van a salir bien, de manera perfecta, de manera agradable y buena. No puede ser contaminada por nada. Por lo tanto, si algo salió mal es porque fue pervertida por la falsa sabiduría. Fuimos nosotros los que tomamos una mala decisión. Entonces ella siempre es eficaz. La verdadera sabiduría siempre produce paz, siempre produce bendición y siempre produce justicia. Porque donde hay justicia hay sabiduría de lo alto. Entonces, no es sabio quien guarda las tradiciones, no es sabio quien levanta banderas doctrinales, no es sabio quien defiende una sana doctrina. Es sabio quien practica la bondad, quien siembra la justicia y quien cultiva la paz. Por lo tanto, hoy vamos a ver a qué le damos nosotros prioridad, a la verdadera sabiduría o a la falsa sabiduría. La verdadera sabiduría, primera cosa que nosotros vemos en el texto, es que promueve una actitud pacífica. Mire lo que dice el versículo 17, la primera parte. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y benigna. Hay una forma de ser como con la que actuaba Jesús. Para Santiago, como hermano menor, debe haber sido bastante impresionante ver a Jesús siempre actuar con una sabiduría distinta a la de él. Esta idea es la forma de actuar que tenía Jesús, que lo planteaba de manera diferente frente a la vida. Debe haber quedado impresionado, como decía, por la forma en la que Jesús resolvía sus problemas con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos de la sinagoga, etc. El que es sabio ama la paz. El que es sabio busca la paz, pero siempre en concordancia con la verdad y con la justicia. Pero ¿cómo se equilibra esto? Aquí la palabra que está colocada de tal manera que los que se encuentran con una persona sabia, pacífica, equilibrada, en pleno control de sus emociones, saben que eso es su fortaleza. Lo interesante aquí es que la palabra amables está en consonancia con la palabra gentileza que aparece en Filipenses 4:5. Dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Una buena traducción aquí podría ser gentil o razonable.
¿Qué es lo que quiere decir el texto? Que una persona sabia es una persona gentil, razonable, calmada, acogedora, susceptible de cambiar de opinión. Para mí este es un tema real. Somos personas muy complejas y personas que nos cuesta cambiar de opinión. Somos personas muy obstinadas. Otra característica del texto dice que son personas benignas. ¿Saben lo que dice el original de la palabra benigna en el griego? Dispuesta a ceder, fácil de convencer o persuadir. Me pareció interesante porque el que tiene una verdadera sabiduría es una persona dispuesta a aprender de los demás. Es una persona con una actitud conciliadora, una persona dispuesta a cooperar cuando se le muestra un mejor camino. Entonces, nuestras situaciones complejas, imagínese este cuadro, nuestras situaciones complejas, nuestras situaciones más difíciles, serían una bendición si nosotros mostráramos, si nosotros nos mostráramos más como personas calmadas, razonables y dispuestas a ceder. Un centímetro que nosotros cedamos en una discusión puede hacer la diferencia. Somos personas difíciles, pero porque siempre pensamos que tenemos la razón. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo, porque gracias a Él y su obra nosotros podemos adquirir, porque no nace de nosotros, adquirir una sabiduría que nos lleve a glorificarlo en nuestra manera de ser. Eso nos lleva entonces al siguiente punto, porque una verdadera sabiduría no solamente promueve una actitud pacífica, sino produce una acción fructífera. Miren lo que dice versículo 17 en la segunda parte. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí Santiago muestra el carácter de Dios, porque al fin y al cabo el propósito que Dios tiene para nosotros es que nosotros adquiramos también el carácter de Jesús. Entonces, si hay una expectativa que Dios tiene en nosotros, es que seamos transformados para mostrar lo que hemos recibido. Es decir, la señal de nuestra verdadera espiritualidad es que podamos relacionarnos bien unos con otros, porque el verdadero test de nuestra espiritualidad es nuestra forma de relacionarnos. La verdadera sabiduría produce un hombre y una mujer llenos de misericordia y de compasión para quien está en necesidad. Pero aquí quiero sacarlo un poco de esta lógica que hemos venido trabajando en todo este tiempo, en los estudios de Santiago, que no podemos reducir solamente al que necesita, al pobre materialmente, al necesitado solamente en relación al mendigo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograrlo verlo también en personas que nos incomodan. El pobre de espíritu también podría ser la persona que nos rechaza o la persona que nos ofende. El texto dice, lleno de misericordia y de buenos frutos con aquellas personas también. Entonces, aquí es elegir una línea de conducta, un verdadero cristianismo. Por eso se habla de buenos frutos y frutos de justicia. No solo es emoción, también es compasión, son actitudes concretas de amor. Entonces, aquí la línea de conducta es ser consecuente. La sabiduría actúa al descubierto, por eso dice sin hipocresía, ser consecuente. Entonces no se esconde detrás de una máscara, no usa trucos, no tiene un plan, no tiene una estrategia por detrás. En concreto, es una persona compasiva, consecuente, transparente. ¿Acaso no es eso nacer de nuevo? Quiero llevarlo a esta idea. Nacer de nuevo no nos lleva solamente a creer en Jesús, sino a adquirir el carácter de Jesús. Entonces, aquí nosotros tenemos
no la tramitación para sentirse hijo, sino la tramitación o el acto por el cual Dios nos lleva a actuar como hijos. Entonces, solo el hecho de que seamos compasivos, consecuentes y transparentes muestra, evidencia nuestro nacimiento espiritual, nuestro nuevo nacimiento, porque nosotros nos convertimos en personas sabias. Por eso no solamente la verdadera sabiduría produce una acción fructífera en nosotros, sino también, por último, provee una cosecha justa. Miren lo que dice el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que sembramos determina nuestra cosecha. ¿Qué hemos sembrado? ¿Qué has sembrado tú a lo largo de tu vida? Siembra vientos y cosecharás tempestades, decía el profeta Oseas. Lo que se siembra es una semilla, pero en el texto lo que se siembra es un fruto. Es muy interesante eso. El fruto de justicia. Santiago afirma aquí que la sabiduría de lo alto está repleta de buenos frutos que deben generar un gran campo de justicia. Mire qué lindo esto. Lo que sembramos aquí son los frutos de la transformación de un Dios que está en movimiento, de un Dios que está obrando en nuestra vida, de un Dios que está obrando en nuestra iglesia. Nuestras reacciones frente a algo que está pasando en nuestras vidas es lo que va a determinar cómo nosotros viviremos la vida cristiana de aquí a 5 años. Quiero hacer un ejercicio con usted. Piense hace 5 años, las decisiones que usted tomó hace 5 años. Usted está cosechando hoy esas decisiones, sean buenas o malas. Si son buenas, es porque nacieron de una verdadera sabiduría. Las malas decisiones basadas en una sabiduría contaminada nos llevará a un gran campo de injusticia. Pero hay frutos de justicia que sembramos hace 5 años que nos lleva a una cosecha justa. Entonces, si sembramos discordia, recogeremos discordia. Si sembramos paz, recogeremos paz. Si sembramos justicia, recogeremos entonces justicia, porque siempre es importante saber lo que sembramos. No se puede sembrar justicia donde no hay paz. La ausencia de paz es el resultado de la ausencia de justicia. La luz, entonces, para finalizar, no puede ser contrarrestada por la oscuridad. La ausencia de paz es el resultado de la ausencia de justicia. Que el Señor nos ayude a tener verdadera sabiduría para generar entonces, para promover actitudes pacíficas, para producir acciones fructíferas y para proveer una cosecha justa. Que el Señor nos bendiga.